buenos días, Costa Rica. Fue nombrada como la mujer de la década y como una de las figuras más influyentes de Centroamérica por el Women Economic Forum. Se trata de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Nacida el 28 de marzo de 1959, Chinchilla se convirtió en 2010 en la primera mujer presidenta en la historia de la nación centroamericana. Esto luego de una extensa carrera en la política que comenzó con el puesto de viceministra de Seguridad y luego como diputada del país. Desde ahí fue ministra en diversas carteras hasta su victoria electoral. Luego de su periodo presidencial, ha dedicado su vida a diversas organizaciones globales como el Comité Olímpico Internacional, institución en la que fue electa miembro en 2019 y cargo en el que se mantiene hasta el día de hoy. Laura Chinchilla ha mantenido una influencia importante en la región, siendo la octava mujer en ejercer la presidencia en Latinoamérica, un legado que se mantiene hasta la actualidad. Hoy tenemos un programa especial. Ella fue presidenta entre el 2010 y el 2014 de Costa Rica, la primera mujer en asumir esta altísima responsabilidad en su país y una de las pocas que lo ha hecho en el continente, hay que decirlo además. Pero también es politóloga, académica, es un honor que nos acompañe aquí en CNN Chile. Laura Chinchilla, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Ha venido a nuestro país en el contexto de los 50 años del golpe de Estado y quisiera preguntarle cuál fue su primera impresión de nuestro país. ¿Cómo encuentra 50 años del golpe de Estado a Chile? Bueno, por un lado encontramos un Chile que sin lugar a dudas ha sido ejemplo a nivel global, por haber superado un evento histórico tan traumático y por haberse mantenido de manera consistente, apegada a los valores democráticos. 50 años no han sido fáciles después de haber vivido ese momento. Por otro lado, vemos también manifestaciones similares a las que se están dando en otros países. Es un momento de polarización en donde algunos buscan reinterpretar la historia y eso genera un poco de tensión. Pero me parece que se mantiene dentro de los parámetros muy propios de lo que está viviendo la política global. ¿Cómo ve usted la figura del presidente Gabriel Boric y además en el contexto de estos 50 años en que no se ha logrado además un nunca más como se logró en Uruguay, transversal, ¿no? De todos los expresidentes, sí se logró en Chile, pero no se logró de todos los partidos políticos? Vamos a ver, yo creo que es un momento, de alguna manera ya casi preelectoral, y eso no ayuda, eso condiciona mucho los discursos de algunos partidos políticos. Creo que el gesto que hay que poner de relieve es el manifiesto que firmaron todos los expresidentes de la democracia y particularmente yo quiero destacar la actitud tanto del presidente Boric, sin lugar a dudas, como del presidente Piñera, quienes de alguna manera han marcado mucho los hechos políticos históricos de los últimos años. Vimos en su momento que Chile fue capaz de superar el estallido social porque al final se llegó a una salida institucional en donde el presidente Boric se allanó frente a algunos de los sectores más radicales que lo seguían. Contra su partido, de hecho lo pasaron a un tribunal de disciplina. Exactamente, y ahora vemos al presidente Piñera haciendo algo similar al firmar este manifiesto, a pesar de las críticas de algunos sectores más de la derecha. Yo creo que mientras prevalezca en los líderes políticos del país este tipo de actitudes, Chile podrá seguir transitando por los senderos de la democracia como lo ha hecho en los últimos años. ¿Cree usted que hay de alguna manera relativismo respecto al golpe de Estado en Chile? ¿Qué le parece que hay sectores que todavía no digan nunca más un golpe de Estado? Mientras hay otros que les cueste mucho analizar las causas, porque sienten que si se analizan las causas, finalmente se justifica un golpe de Estado. La propia senadora Isabel Allende, la hija del presidente que muere, que se suicida en La Moneda, dice: a ver, cada uno puede tener su visión sobre las causas, pero un nunca más es necesario, un nunca más un golpe de Estado es necesario. ¿Qué opina usted? Bueno, por supuesto que por venir precisamente de un país, de la democracia
más longeva de manera consecutiva en las Américas, como es en América Latina, como es Costa Rica, una democracia desarmada porque no tenemos ejército. Para nosotros es inconcebible un rompimiento del orden constitucional por la vía armada. Simplemente no lo puedo concebir. En ese sentido, yo adscribo la posición radical de que no hay razón alguna, salvo que sea una usurpación ilegal al poder, que pueda justificar movimientos de esta naturaleza violentos. Por lo demás, yo sí creo que sí hay espacio para la reflexión, sí hay espacio para que estas ocasiones se conviertan en Chile, en un momento de reflexionar, tratar de alguna manera de evitar repetir errores del pasado y corregir hacia adelante. Pero sin lugar a dudas, el mayor desafío de Chile es seguir avanzando por la vía democrática a pesar de los múltiples desafíos y retos que hoy enfrenta la sociedad. Pero es posible entonces un nunca más y junto a ello reflexionar. Al menos creo que tenemos que hacer posible esa especie de utopía, que nunca más. Al menos afirmar nuestro deseo, ¿no?, de que nunca sea la salida para un gobierno democráticamente electo, sea de izquierda o derecha. Absolutamente, absolutamente. Es que países como el mío, que no han tenido ejército, no quiere decir que no hayan habido gobiernos que han cometido errores. Sin embargo, la mejor vía de corregir esos errores es por la vía de las urnas, porque tarde o temprano la gente vuelve a votar y saca a aquellos que no quieren que sigan gobernando. Esa es la manera de corregir los errores en democracia. No es posible justificar nunca un golpe de Estado, ni el uso de la fuerza para sustituir a un gobierno democrático. Ha dicho la derecha chilena en estos días, o parte de ella, que quien quebró, de hecho la Unión Demócrata Independiente hizo una declaración muy dura en que dice que quien quebró la democracia fue Salvador Allende, que llegaron, más que decir no, la verdad es que eso lo dijo republicanos y otros han dicho también en la UDI, no como partido. La declaración como partido dice, en lo concreto y en lo específico sostienen que se llegó hasta un punto en que el golpe de Estado era inevitable. Condenan las violaciones de los derechos humanos, pero dicen que el golpe era inevitable. Y el presidente de la UDI, él sí como presidente, dice que el que quebró la democracia en Chile fue Salvador Allende. Luego otros, desde republicanos, que están más a la derecha, han dicho que Salvador Allende no era un demócrata. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? ¿Concuerda con alguna de ellas? Los políticos que gobernamos en democracia tenemos que estar dispuestos a la crítica y a la revisión de nuestras políticas. Y muchas veces nos acusan de que con una decisión puntual estamos debilitando la convivencia pacífica o los valores democráticos. Sin embargo, cuando alguien deja de ser demócrata es porque de manera abierta y consistente empieza a minar las bases de esa democracia o porque usurpa el poder a pesar de la voluntad popular. Yo no veo eso en la historia pasada de Chile, salvo con ocasión del golpe de Estado. Pero me parece que esa es una discusión que está teniendo lugar, insisto, de nuevo en la antesala de una coyuntura electoral y esperaríamos que simplemente esté marcado por esos condicionantes de corto plazo y siento que más bien predomina en el pueblo chileno una conciencia importante en favor de la democracia. Presidente, salgámonos de Chile, vamos en general al mundo. A su juicio, en términos globales, ¿cuáles son hoy día las principales amenazas para la democracia? Podríamos citar muchísimas, pero hay una que cada vez toma más fuerza en muchísimos análisis, y es que de alguna manera la naturaleza de las amenazas globales que están pesando sobre la humanidad y que no recordamos un tiempo como este, desde el cambio climático, desde las revoluciones tecnológicas, el crecimiento de las desigualdades, etcétera, etcétera, está generando un sentimiento de desazón, de temor, de angustia en la población. Y como bien lo dijimos en uno de los informes del desarrollo humano de Naciones Unidas, pertenezco al grupo de asesores basado en la encuesta nacional, encuesta global de valores, cuando los pueblos sienten temor, de alguna manera sacrifican o están dispuestos a sacrificar las libertades con tal
de que líderes fuertes, sin importar sus convicciones, les brinden salidas a esos temores. Y creo que estamos viviendo un poco eso. Es decir, ciudadanos atemorizados, muchas veces con causas, digamos, razonables y explicables, que hacen una apuesta ciega a líderes populistas que con cantos de sirena pretenden arreglar, como por arte de magia, los problemas que agobian a los ciudadanos. Y lo único que se consigue es un círculo vicioso de deterioro de la democracia. Me parece que mucho de eso es lo que está pasando hoy. Y ¿cómo ve la amenaza de los populismos? Y a veces son de derecha, a veces son de izquierda, pero hay un tema con el populismo también como una amenaza frente a esta democracia que, aparte del tema de la inseguridad que está en todo nuestro continente, también respecto de los bienes más importantes para las personas, salud, educación, trabajo, pensiones, no responde muchas veces. Entonces, de nuevo volvemos a que alguien que parece que viene de afuera Así es. se erige como salvador. Sin lugar a dudas, yo sí creo que hay un trasfondo importante y hay un mensaje importante para quienes hemos gobernado en democracia, y es que hay que hacer más. Tenemos una gran obligación porque la democracia no sea solamente ese conjunto de procedimientos y valores y reglas que orientan la convivencia política de una sociedad, sino que además tenemos la obligación de que esa democracia responda de manera más eficaz, de manera más oportuna a las demandas ciudadanas. De lo contrario, y particularmente cuando hablamos de generaciones que no conocieron la pérdida de la democracia, claro, seguiremos viendo más líderes populistas sin soluciones, pero con un discurso muy efectivo que apela precisamente a esas emociones de los ciudadanos, sacrificando, insisto de nuevo, principios tan importantes como la libertad y la democracia. Sí. ¿Cómo se combate el populismo, Presidenta? ¿Perdona? ¿Cómo se combate el populismo? El populismo tiene que combatirse con más democracia, pero con mejor democracia, con democracia que pueda responder, insisto, de manera más efectiva a las grandes necesidades que hoy los ciudadanos tienen. Y otro de los temas también nos afecta, escuché una vez en una conferencia a Antonio Guterres desde la ONU diciendo, a ver, la principal desigualdad, es decir, la que afecta a mayor cantidad de población, es la desigualdad de género. Así es. Y por tanto, la pregunta también es, ¿cómo se está llevando democracia e igualdad de género? Usted sabe que en el primer proceso constituyente, para el primer intento de crear una nueva constitución, se estableció un órgano paritario y se pensaba en una democracia paritaria. Luego, en este segundo proceso, viene de nuevo un órgano paritario, pero se retrocede y se establece solo una norma transitoria de 40%, a lo menos, y no más de 60% el otro género. La pregunta es qué tan importante es que la democracia, a mí me parece fundamental, nos incluya, y qué va pasando cuando no es así. Porque además muchos dicen en esta discusión, es que no hay que hacer medidas afirmativas porque son bastones, son muletas para las mujeres que ellas no necesitan. Vamos a ver, sin lugar a dudas, la ampliación de espacios democráticos ha supuesto, por sobre todo en los últimos años, una ampliación de los derechos en favor de la mujer. Y América Latina no ha sido la excepción. Hoy tenemos un grupo importante de países en donde ya los congresos son paritarios y hemos tenido varias mujeres gobernando países de América Latina. Sin embargo, también hemos visto, yo diría particularmente en los últimos 10 años, algunas manifestaciones que reaccionan a esos avances que ha tenido la mujer. Y entonces tenemos que estar alertas, porque casi todos ellos van precisamente de la mano del fenómeno de los nuevos populismos. Vea qué interesante el hecho de que casi todos los líderes populistas tienden a ser varones y no necesariamente mujeres. Salvo Meloni tal vez en Italia. Y sin embargo, ella ha resultado ser muchísimo más razonable de lo que algunos esperaban en algunos temas. Yo sigo creyendo que la mujer más bien se ha convertido en un símbolo de esperanza en defensa de la democracia. En casi todos los países son las mujeres las que están
están dando el primer paso frente a los liderazgos populistas, las que se están manifestando con mayor intensidad, las que se organizan y protestan pacíficamente. Lo vimos en Hungría, por ejemplo. Así es. De manera que yo sí creo que es una lucha que hay que seguir profundizando, la lucha en favor de los derechos de las mujeres y de democracias paritarias. Claro, lo vimos en Hungría, lo vimos en Bielorrusia, por ejemplo, en protestas en esos países encabezados por mujeres. Muy bien lo puntualiza usted. Presidenta, ¿qué se le responde a ese argumento cuando dicen si establecemos un techo para alguno de los sexos, si hay cuotas, son muletas, es menospreciar a las mujeres? Y cuando se le responde es emparejar la cancha, no, que no lo necesitan, que si tienen talento. En Chile se habló mucho de, se mete la mano en la urna cuando se toman medidas afirmativas. No se quejan de lo mismo cuando son medidas afirmativas para una región en específico, para otras cosas, pero sí con esto. ¿Qué le responde usted a los que dicen que las mujeres con el puro talento pueden llegar? No, eso no es cierto, porque la historia demostró que a pesar del talento, la mujer era desplazada. La historia demostró que hubo que llegar al establecimiento de cuotas para que nos diéramos cuenta de mucho del talento femenino que estaba siendo precisamente oculto por esos prejuicios. Y creo que está lleno de ejemplos la historia en ese sentido. Por lo demás, también en sentido contrario, hay algunas trampas. Muchas veces se creía que los hombres entonces, en sentido, digamos, contrario, todos llegaban por méritos. Y cuando vemos la política tradicional, era política prácticamente heredada, del gamonal a su hijo, a su sobrino, a su pariente varón. De manera que tampoco era tan cierto que los hombres estaban llegando sobre la base de sus credenciales. Cuando hablamos de las cuotas, lo que estamos nada más es pidiendo nivelar el piso, porque tarde o temprano sobrarán las mujeres que sin lugar a dudas, y ya habiendo superado los prejuicios, sigan llegando a la política, aún cuando quitemos esas cuotas por ley. Pero de momento sí se requieren para poder nivelar esas condiciones. Emparejar la cancha. Usted fue, antes que nos vayamos a la pausa, usted fue la primera mujer presidenta en la historia de Costa Rica, que además, ya vamos a hablar de Costa Rica en un ratito más, pero era vista como la democracia ejemplar. No había tenido ninguna mujer de presidenta y eso no era impedimento para calificarlo porque tiene muchos buenos índices el país. Otros dicen tenía, pero está bien. Estábamos hablando de una época en que todos decían es el paraíso de la democracia Costa Rica y no había tenido ninguna mujer presidenta. ¿Cómo fue para usted llegar a ser presidenta y cómo vivió el machismo en su país? En realidad, primero, bueno, fue un gran honor, por supuesto. Fue un gran honor y yo seguiré agradecida eternamente con el pueblo costarricense por haberme dado ese enorme privilegio. 180 años de historia republicana y no había habido una mujer en el cargo. Habiendo dicho esto, sí tengo que reconocer que no fue fácil y no porque la política sea fácil, la política es dura, es compleja, es de mucho rigor, pero yo estaba acostumbrada a ese rigor, ya tenía una carrera política a mi haber. Simplemente nos damos cuenta que a veces el llegar a la cima no necesariamente supone que se haya superado en una sociedad todos los prejuicios en contra de las mujeres. Y entonces habían decisiones que quizás no se interpretaban correctamente, habrían algunos gestos que distraían a la gente más de la cuenta sin uno darse, digamos, tomar conciencia de eso. De manera que sí, hubo momentos difíciles, particularmente yo diría en la comunicación. Sin embargo, el paso de los años pareciera que reivindica cada vez más la importancia que tuvo mi gobierno en términos de las oportunidades a las mujeres, en términos de una política mucho más compasiva en temas sociales y eso ha hecho un poco el balance en favor de nosotros. La invito a que hagamos una pausa en esta conversación en Conexión Global Prime y luego regresamos con más. Está junto a nosotros en este capítulo especial la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Volvemos a este especial de Conexión Global Prime junto a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Seguimos conversando y quisiera preguntarle, si usted me tuviera que decir un país que es el que más le preocupa de la región, ¿cuál sería? Es muy difícil poner una categorización, porque en este momento tenemos, me parece, 3 escenarios verdaderamente dramáticos en términos de las crisis humanitarias que se están generando a partir de las situaciones internas. Uno de ellos es Haití, el segundo es Nicaragua y el tercero es Venezuela, pero prácticamente al mismo nivel. Casi todos, por razones básicamente de pésimas gestiones de sus sectores y sus élites políticas, y todos, sin lugar a dudas, con un alto costo de expulsión de migrantes que recorren nuestra región sin llegar a un destino final y padeciendo múltiples peligros en el camino. Comencemos escuchando parte de unas declaraciones de, no sé si decirle todavía presidente, pero bueno, quien lidera el régimen en Nicaragua. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Que se los lleven para allá. Presidenta, ¿es para usted todavía una democracia en Nicaragua o es una dictadura ya? No, Nicaragua es un régimen totalitario, despótico totalmente, basado en criterios nepotistas además. Es lo más parecido en nuestra región del régimen que también padece Corea del Norte. Los niveles de represión, de intolerancia, son tan extremos que de verdad es difícil caracterizarlo. Cuando usted tiene un régimen frente al cual la Cruz Roja, la misión jesuita, la Iglesia Católica se vuelven en símbolos de insurrección ante el poder, es que ya se perdió la razón. Y eso es Nicaragua hoy, un régimen en donde se ha perdido toda racionalidad y prácticamente pues una población prostrada ante ese autoritarismo extremo. Ahora, vemos nuevamente que se trata de un caso distinto, por ejemplo, del que recordamos en Chile. Porque hoy día no necesariamente la amenaza a la democracia es un golpe de Estado. A veces comienzan a minarse desde dentro. Gobernantes que llegan, porque en el comienzo llega Ortega legítimamente en democracia a gobernar, pero luego se van minando por dentro las instituciones. Sin duda, ese es uno de los grandes riesgos que tenemos hoy a las democracias. Y por eso es que es tan importante ser tan categóricos en contra de los quebrantos institucionales. Porque cuando hablamos de golpes de Estado en la época contemporánea, no estamos hablando de las sazonadas militares como la que tuvo Chile hace 50 años, pero estamos hablando de que pueden tener las mismas consecuencias que las que tuvieron en ese momento en Chile. Es decir, un sufrimiento humano y una violación a los derechos humanos. Estamos viendo gobernantes que llegan con el poder de las urnas, con el poder del voto, pero que nunca dejan el poder. Empiezan a cooptar el poder judicial, el poder electoral y en consecuencia se van arreglando las elecciones en su favor. Es exactamente lo mismo, de una manera diferente, en su gestación a lo que ocurrió en Chile hace 50 años. Eso es lo que vivimos hoy en Nicaragua, eso es lo que vivimos también en Venezuela. Me quiero invitar a que cambiemos de país. Escuchemos al siguiente líder. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Cambiemos de signo político, porque en el caso de Salvador ya no estamos hablando de un revolucionario que llega a ser presidente, como en el caso de Nicaragua, entonces nos vamos de la izquierda a más bien la derecha.
Y en el caso de Bukele, tiene una popularidad por sobre el 80%, está en las maras como un fenómeno horroroso, pero está también una concentración de poder. Sin duda. ¿Qué tan deteriorada está la democracia en El Salvador? Algunos dicen que ya no es una democracia. No, en El Salvador no existe Estado de Derecho. Eso es clarísimo. Que exista un estado de cosas que le gusta o comparte en este momento la población es otra cosa. Pero ahí no hay Estado de Derecho, ahí no hay justicia independiente, ahí no hay garantías procesales. Y en consecuencia, los riesgos que corre el pueblo salvadoreño es que con el paso de los años quiera corregir algo que no le empiece a gustar y ya no pueda salir de ello. Ese es el gran riesgo cuando se pierden los balances democráticos. En aras de resolver un tema puntual de grandes dimensiones, lo reconozco, que estaba afectando mucho a la población salvadoreña, como era la seguridad, entonces se conesta un régimen que no tiene garantías. Y por eso insisto una vez más, no hay razón alguna que pueda justificar los quebrantos institucionales. Yo no sé si pasa en Costa Rica, pero acá en Chile escuchamos algunos sectores que dicen Chile necesita un Bukele. Qué bien nos iría con un Bukele. Y vemos también encuestas en que la gente está dispuesta a sacrificar a cambio de seguridad, que es lo básico que se le pide a un Estado, claro, libertades, pero fundamentales. Así es, así es. Uno puede entender la impaciencia de la ciudadanía, lo que hablamos al inicio, que los ciudadanos a ratos digan, pero es que la democracia no está resolviendo mis problemas. Uno puede entender que hay momentos en donde la gente requiere una acción más decidida de los gobiernos, pero de ahí a que los líderes no tengan claros sus principios frente al ideario democrático y se dejen llevar por esos llamados de los ciudadanos, a desmontar el Estado de Derecho en aras de perseguir, por ejemplo, la delincuencia, hay una gran distancia. Es algo que no se le debemos. critica a Bukele está con los delincuentes. Claro, claro, pero es que a la vez encontramos ejemplos en la región en donde por medios democráticos se ha podido ser exitoso en el combate a la criminalidad. Entonces, aquí la respuesta es: no es necesario que usted como ciudadano arriesgue sus garantías de libertad futura a cambio de seguridad, porque tarde o temprano le tocará a usted padecer posiblemente de esas consecuencias. Seguimos viajando con otro país. Joe Biden miente sobre nuestros países. Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos. Más de la mitad de la población que emigró entre los años 18, 20, 21 ha regresado a Venezuela y están regresando a Venezuela y son bienvenidos en el plan Vuelta a la Patria. Y le exigimos al presidente Joe Biden que no manipule con el tema de la migración. Venezuela, de nuevo un gobernante que llegó legítimamente al poder, llegó por medios democráticos, en el caso me refiero a Nicolás Maduro, con un deterioro probablemente de la democracia, pero todavía eran elecciones. Hoy día, ¿cabe calificar de democracia a Venezuela? Venezuela no es un país democrático, hace rato dejó de serlo. Hubo claras denuncias de la forma en que se manipularon los procesos electorales más recientes. De manera que ahí no hay democracia, se está persiguiendo hoy a los candidatos que pueden tener posibilidades de ganarle a Maduro. El caso de Corina Machado es el más claro. De manera que ahí no hay garantías de poder avanzar hacia un proceso democrático. Nosotros esperaríamos que la comunidad internacional no conceda en algunas de las sanciones que en este momento pesan sobre el régimen, a menos que haya garantías mucho más claras de que se va a respetar el proceso democrático. ¿Cómo vio esta disputa entre un Lula que decía que aquí había una narrativa en contra de Venezuela, o sea, diciendo en el fondo como que no eran tales las vulneraciones a los derechos humanos, o no al menos al nivel que se las mencionaba, y un presidente Boric también de izquierda, pero diciendo, estas no son narrativas, hay violación a los derechos humanos? ¿Cómo vio esa pugna? Y después le llamó la atención y le dijo que era impaciente Lula.
a Boric? Pues yo quiero decir que precisamente en el marco de esa polémica que se generó, yo tiré algo en mis redes sociales felicitando al presidente Boric por su valentía, porque es uno de los presidentes más jóvenes de nuestra región. Sabemos que básicamente tiene una extracción de un pensamiento ideológico que viene de la izquierda. Sabemos la relación de amistad que hay con el presidente Lula y a pesar de ello tuvo el coraje de decir la verdad. No hay narrativa en cuanto a los problemas que vive Venezuela cuando tenemos más de 6 millones de venezolanos que han dejado ese país por problemas que se originaron mucho antes de las sanciones. De manera que los efectos son reales, las consecuencias son reales de un régimen que no ha sabido ni administrar económicamente el país ni generar espacios democráticos. Ahora, algo pasa con las cercanías también de historias humanas, ideológicas, porque con Cuba, no solo el presidente, esto es una opinión mía, no solo el presidente, sino que también muchos de sus alianzas de gobierno no son capaces de ser tan duros como si con, por ejemplo, Nicaragua. Con Nicaragua han sido mucho más duros que con Cuba. ¿Usted ve esa diferencia, no solo en Chile, sino que en las izquierdas? Yo creo que la izquierda latinoamericana, y lo digo sin tomar una posición, yo siempre me he considerado una ecléctica cuando se llega a los temas de ideologías, he sido más una persona de centro que ha tenido o ha mantenido mucha equidistancia de los temas doctrinarios, pero me parece que la izquierda latinoamericana sigue arrastrando todavía esa contradicción tan fuerte que ha marcado el conflicto cubano entre la intervención norteamericana, muchas veces absolutamente improcedente, y los excesos del régimen. Y entonces en esa ecuación les cuesta mucho reconocer que ya no hay razones ni excusas para que el régimen cubano siga reprimiendo a la población. Los últimos movimientos contra la gente joven del sector cultura no tienen nada que ver con las políticas norteamericanas hacia Cuba. De manera que creo que no logran superar eso y sí, es una pata del banco que todavía falta. Así como se condena a Nicaragua, así como se condena a Venezuela, hay que condenar también categóricamente lo que pasa en Cuba. Pero parece que hay una historia y hay un afecto distinto que les hace más difícil, ¿no? Así es, así es. Ahora, que eso pasa también por levantar barreras comerciales, etcétera, sí, pero tenemos que partir del reconocimiento de que hay un escenario de persecución de los derechos humanos. Sí, recuerdo que el presidente Boric en algún momento, a pesar de que yo creo que tiene esta dicotomía que no es igual de duro con Nicaragua que con Cuba, a pesar de que yo dijo no tenemos por qué elegir condenar el bloqueo o denunciar los abusos en derechos humanos. Se pueden hacer las dos cosas Se pueden hacer las a la dos vez. cosas al mismo tiempo. Pero la quiero llevar de nuevo a viajar un poquito más cerca de Chile. Nos acercamos a nuestro país. Tenés que eliminar el Banco Central. El Banco Central tiene activos y pasivos. Los pasivos son las LELIQs y la base monetaria. El único motivo por el cual existe el Banco Central es para que actúe como prestamista de última instancia. Es decir, cuando vos tenés depósito, un sistema de encaje fraccionario... ¿Llevas al Congreso una ley para eliminar el Banco Central? A la postre terminás eliminando el Banco Central. Pero vos no es el primer paso. El primer paso es hacer la reforma financiera para que vos vayas a un sistema que se llama Banca Simon para que no necesites el Banco Central. Digo, yo no creo que la gente quiera la inflación. De hecho, si yo llego a ser presidente es porque la gente se hartó de la inflación y porque sabe que soy el único que la puede parar y que tiene, o sea, sabe cómo y tiene lo que hay que tener para hacerlo. Antes de que vayamos a Costa Rica, viajábamos a Argentina y está el fenómeno Milei. Quiero ver cómo lee usted. The Economist hacía una editorial y un artículo en que hablaba de los riesgos para la democracia de un fenómeno como Milei, por el populismo, entre otros temas, por las posturas que tiene. ¿Usted lo ve como un riesgo que llegue a la presidencia argentina Javier Milei o no? Pues claramente, si yo fuera argentina no votaría nunca por un personaje como Milei, aunque también entiendo la frustración de muchos argentinos que sienten que no tienen alternativas. Y ese es el peligro de los populistas, que pescan en río revuelto en el marco de esas frustraciones. Pero ciertamente, por las experiencias que el mundo ya acumula con líderes populistas, el riesgo es altísimo. Pero ¿Por qué no votaría por Milei? ¿Perdona? ¿Por qué no votaría por Milei?
No me gusta su discurso, no me gusta para nada su discurso. Siento que es un discurso sumamente desbalanceado, con una serie de conceptos que hacen presumible creer que no le tiene mucho respeto a algunas de las instituciones propias del Estado de Derecho y de la democracia argentinas. Así que, bueno, ojalá nos equivoquemos y ojalá que pueda ser un buen gobierno en caso que quede electo, pero sí me parece que se corren riesgos. Quiero llevarla ahora sí a Costa Rica porque hay varias cosas que pueden ser interesantes de analizar para nuestro país. Se hablaba de Costa Rica como el paraíso de la democracia. ¿Sigue siendo un paraíso de la democracia Costa Rica o está un poco averiado? ¿Y por qué factores? Algunos cientistas políticos y algunos artículos que he leído hablan de como uno de los factores la fragmentación del sistema político y de los partidos. Así es. En este momento yo diría que hay como dos riesgos que corren las democracias latinoamericanas. Uno es el riesgo de estos populismos que concentran poderes excesivos y que disminuyen la independencia de poderes, lastiman el Estado de Derecho, persiguen a la prensa. Y el otro riesgo es el extremo, que son aquellas democracias que muchas veces por exceso de controles se convierten, como decía el politólogo Fukuyama, en vetocracias. Cuesta mucho tomar decisiones. Una extrema fragmentación, como lo hemos visto también en el caso de Perú. Y entonces las democracias se van desvaneciendo por inoperantes. A Costa Rica le ha pasado un poco lo segundo, y hemos tenido entonces, en consecuencia, en los últimos meses, un estilo de gestión que a veces lo que está procurando es más bien debilitar esos órganos de control y cuestionar un poco el papel de la prensa. Espero que Costa Rica pueda buscar una salida institucional a estos problemas de fragmentación sin que sigamos el curso autoritario de otros países de la región. Ahora, hay algunos partidos tradicionales, tal vez al que usted pertenece, el PLN, sí, es uno de los menos afectados, pero igual tiene una afectación. Y hay partidos tradicionales afectados por esto que hablamos, esta fragmentación, pero además hay otros partidos nuevos que surgen en Costa Rica, algunos bastante religiosos, crean además nuevos clivajes de competencia política, muchos tienen, como le decía, un fuerte acento religioso, conservador, muchos con base también en la población evangélica y muy anti-establishment. ¿Cómo ve ese fenómeno de ese tipo de partidos? Eso está creciendo en América Latina. Quizá los casos más claros han sido Guatemala, históricamente, Brasil. Guatemala, Bolsonaro, una fuerte Brasil, votación entre los evangélicos. Exactamente, pero Costa Rica no escapa a eso. Además están muy fundados en el apoyo de comunidades con altos niveles de exclusión, en donde tienen una gran presencia. De nuevo, aquí estamos ante esos mea culpas a los que yo me refería. Es decir, cuando hablamos de los riesgos de la democracia, no podemos solamente concentrarnos en el peligro de los líderes populistas, sino también en los faltantes que tienen nuestras democracias. En la medida en que no respondamos a la exclusión de muchas de las mayorías de nuestros países, esas mayorías van a seguir escuchando los cantos de sirena, sean estos líderes populistas, religiosos, evangélicos, fanáticos, de manera que es parte del desafío que tenemos. Otro de los riesgos que uno ve en Costa Rica y que también ve en Chile es que parte importante de los sectores de menos recursos, sectores populares y muchos jóvenes no están participando en política. ¿Cómo se reconecta? Hay una ley muy desconectada, al parecer, en ambos países, o parte de ella. ¿Y cómo se reconecta la política con los ciudadanos, a los políticos y a las políticas con los ciudadanos y con estos sectores, además, que están dejando en el fondo? Es una pregunta importantísima. Hay unos de los estudios del Latinobarómetro que dan una información bastante elocuente de lo que está pasando. Porque mal que bien, aun cuando a veces los porcentajes son más o menos altos en algunos países, en general podríamos decir que los ciudadanos latinoamericanos siguen creyendo en el sistema electoral, en la democracia electoral, y siguen acudiendo a las urnas.
Pero también vemos que en algunas de estas encuestas, cuando se le pregunta a la gente si tiene otras formas de participación política, cada vez más la gente joven lo que nos está diciendo, sí, yo voy a votar, pero también protesto. En el fondo, es una generación que está reclamando más protagonismo político, que descubrió que hay vida política entre elección y elección. Claro, no es solo ir a votar. Exactamente. Entonces, dicen un poco, y me parece justificado, no se vale que usted me convoque cada 4 o 5 años y que luego se olvide de mí. Sus voces tienen que ser escuchadas y entonces esto nos obliga a repensar nuestras democracias fundamentalmente representativas para organizar formas alternativas de participación democrática y que podamos ser más incluyentes en el proceso de toma de decisiones. Un tercer paralelo, antes de ir cerrando, Presidenta, es que tanto en Costa Rica como en Chile, la desigualdad, la concentración de la riqueza, son problemas justamente hoy día en nuestros países y de alguna manera también van minando la satisfacción de las personas con la democracia. Digamos, si hay mucha concentración de la riqueza, si no hay beneficios de este sistema o un piso mínimo para todos, de alguna manera también se va deslegitimando, ¿no? Y uno podría decir que ha bajado esta desigualdad o concentración en los últimos años en Costa Rica, pero no a niveles de lo que eran en los 90. No llegan a esos niveles cuando uno compara los rankings, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tan riesgoso es eso? ¿Y por dónde se ataca? ¿Puede poner en riesgo finalmente también la democracia? Sin duda. Las desigualdades por razones de ingreso, de acceso a las oportunidades, es uno de los elementos más corrosivos de cualquier democracia, porque el ideal democrático presume que en el fondo todos somos iguales, que estamos igualmente dotados para tomar decisiones colectivas, pero esa igualdad muchos sectores no la experimentan, en tanto tienen profundas diferencias en su contra al acceso a las oportunidades. Entonces, me parece que estamos también, y tenemos que reconocerlo, en un momento de la humanidad en donde si queremos salvar las democracias tenemos que replantear muchas de las razones y de las formas en que hemos organizado el pacto social. Necesitamos dar más seguridades a muchos sectores, necesitamos dar esas garantías de inclusión y eso pasa por reformular muchas de las políticas sociales que hemos implementado hasta hoy. Cierro preguntándole, en Chile estamos en medio de un segundo proceso constituyente, de un segundo intento por tener una constitución que sea escrita en democracia, que sea legítima en su origen, ¿no? Y parece que las cosas se complican y son difíciles. Quisiera saber qué le diría usted a los chilenos, qué le diría a quienes están ahí tomando las decisiones. Porque claro, antes tuvo mayoría la izquierda en la convención y ahora tiene la derecha en este consejo y claro, cada uno va imponiendo también sus ideas, así como lo hicieron unos antes, otros ahora, y siempre ambos sectores dicen que no, que están tratando de conversar, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan importante es para el desarrollo de un país, para las cosas cotidianas también, una constitución? ¿Y qué le diría usted a los chilenos, a las chilenas, y a quienes están en ese consejo, y si realmente a usted le preocupa este tema en Chile, o si le preocupa a otro, digamos? A mí me parece que lo más importante de lo que ha pasado en Chile, después del estallido social, y que toda América Latina y más allá de América Latina lo seguimos muy de cerca, es que Chile fue capaz de reconducir ese conflicto que llegó tan lejos por la vía institucional, a diferencia de hace 50 años. Y es cierto, después de que tomaron las decisiones que tomaron, no ha sido tan fácil encontrar las respuestas que algunos creyeron que iban a llegar rápido. Pero a veces no importa trazarse un poco en las respuestas definitivas, en tanto se siguen respetando la vía constitucional para resolver esas diferencias. Yo quiero decir que a pesar de todo, a pesar de que no llega esa nueva constituyente, Chile sigue siendo ejemplar porque sigue adheriéndose a esas formas constitucionales de resolver sus problemas. Tarde o temprano tendrán la nueva constituyente. Lo importante
es que siga siendo un proceso democrático y un proceso consensuado. Y finalmente será la gente la que diga en el próximo voto si esa es la Constitución que quieren o no. Quiero agradecerle muchísimo a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, que nos haya acompañado en este programa especial de Conexión Global Prime. Ha sido un gusto. El gusto ha sido mío. Gracias. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile.